Hola, yo soy Alejandro y esto es Jesucristo Diario. Hay traiciones que no nacen del odio, sino del deseo profundo de ocupar un lugar que aún no corresponde. Hay rebeliones que no se levantan con espadas, sino con sonrisas, promesas y silencios estratégicos. Y hay hijos que no quieren matar a su padre, pero sí quieren reemplazarlo. La historia de Absalón es una de las más incómodas de toda la Biblia, porque no habla de un villano evidente, sino de alguien admirable, atractivo y amado por el pueblo. Alguien que parecía tenerlo todo para gobernar, excepto lo único verdaderamente indispensable: dominio de sí mismo. Absalón no fue un hijo cualquiera, fue el hijo del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el guerrero, el salmista, el pastor convertido en rey. Nacer bajo esa sombra no es un privilegio ligero, es una carga pesada. Absalón creció viendo poder, autoridad, decisiones difíciles y también errores humanos. Y como suele ocurrir, en lugar de aprender paciencia, comenzó a cultivar comparación. No miró el proceso de su padre, miró el trono. No observó el peso de la corona, solo su brillo. La Biblia describe a Absalón como un hombre sin defecto físico, admirado por su apariencia, respetado por su porte, seguido por su carisma. Desde la coronilla hasta la planta de los pies no había imperfección en él. Su cabello era motivo de orgullo y símbolo de su identidad, pero mientras el pueblo veía belleza externa, en el interior comenzaba a formarse algo más peligroso: resentimiento no resuelto, ambición silenciosa y una impaciencia que no sabía esperar los tiempos de Dios. El conflicto familiar que marcó a Absalón no fue pequeño. La injusticia cometida contra su hermana Tamar, la respuesta pasiva de David, el silencio prolongado, la falta de resolución clara, todo eso se acumuló como una herida abierta. Y cuando una herida no se trata, se infecta. Absalón no sanó, acumuló. No confrontó, planeó. No perdonó, calculó. Y en ese proceso dejó de verse como hijo para empezar a verse como alternativa. Aquí es donde la historia deja de ser solo bíblica y se vuelve profundamente humana, porque Absalón no se levanta de golpe contra su padre. Primero gana el corazón del pueblo. Se coloca a las puertas de la ciudad, escucha, promete justicia, ofrece cercanía. No contradice abiertamente al rey, simplemente insinúa que él lo haría mejor. Y así, poco a poco, el pueblo empieza a pensar que quizás el hijo es mejor opción que el padre. Lo más inquietante de Absalón no es su traición, sino su método. No usó la fuerza primero, usó la seducción. No impuso miedo, ofreció identificación. Y cuando el poder se busca sin haber ordenado el interior, el desenlace nunca es redención, siempre es ruptura. Absalón entendía algo fundamental sobre el corazón humano. La gente no siempre busca justicia, busca sentirse escuchada. Mientras David gobernaba desde el palacio, cargando el peso del reino, las guerras y las decisiones difíciles, Absalón se colocaba estratégicamente en las puertas de la ciudad, el lugar por donde pasaban todos los que tenían conflictos, quejas o asuntos pendientes. No era casualidad, era cálculo. Allí no imponía autoridad, ofrecía cercanía, no resolvía casos, validaba emociones. Y eso, en términos de influencia, es una herramienta poderosísima. Cuando alguien llegaba buscando juicio, Absalón no criticaba abiertamente a su padre. Eso habría sido demasiado evidente. Lo que hacía era más sutil y más peligroso. Escuchaba atentamente y luego decía frases cuidadosamente construidas, palabras que parecían justas, pero que sembraban duda. Les hacía sentir que su causa era legítima, que su dolor era válido, y luego dejaba caer una idea casi inocente: que no había nadie designado por el rey para atenderlos. El mensaje implícito era claro: el sistema falla, pero yo te entiendo. Así, día tras día, Absalón fue robando el corazón del pueblo, no con violencia, sino con empatía calculada. La Biblia no dice que Absalón obligó a nadie a seguirlo, dice que ganó su afecto. Y ese detalle es crucial, porque el poder que nace del aplauso suele ser más frágil que el que nace del carácter, pero también más intoxicante. Absalón comenzó a verse no solo como hijo del rey, sino como la solución que el pueblo necesitaba. Este comportamiento revela algo profundo. Absalón no quería corregir el reino, quería ocuparlo. No buscaba restaurar la justicia, buscaba legitimarse a través del descontento ajeno. Y cuando una persona empieza a alimentarse del resentimiento colectivo,
Pierde la capacidad de discernir si su causa es justa o simplemente conveniente. El problema ya no era David. El problema era el deseo de Absalón de ser reconocido antes de estar preparado. Durante años, Absalón esperó el momento adecuado. No actuó impulsivamente, y eso lo hace aún más inquietante. Planeó, observó, midió el ambiente. Cuando finalmente pidió permiso para ir a Hebrón, el lugar tradicionalmente donde se proclamaban los reyes, no parecía una amenaza, parecía un acto religioso, un voto. Pero detrás de ese gesto había una estrategia clara: proclamarse rey mientras su padre aún vivía. El golpe no fue frontal, fue emocional y simbólico. Cuando David se enteró de la traición, no reaccionó con ira inmediata, sino con dolor. Huyó de Jerusalén para evitar una guerra civil, y ese detalle muestra la magnitud del conflicto. Un padre dispuesto a perder el trono antes que destruir a su hijo. Absalón, en cambio, estaba dispuesto a destruir el vínculo, con tal de obtener el poder. Aquí la historia deja una enseñanza incómoda. No toda rebelión nace de la injusticia. Algunas nacen del ego herido. Y cuando la ambición no está gobernada por la paciencia, termina convirtiéndose en traición disfrazada de causa justa. Para entender la profundidad del conflicto de Absalón, no basta con observar su rebelión externa. Hay que mirar su mundo interno. Absalón no se levantó de la noche a la mañana contra su padre. Antes de alzar la mano, alzó la expectativa. Antes de declararse rey, se declaró merecedor. Y ese proceso, aunque silencioso, fue el verdadero inicio de su caída. Porque cuando una persona empieza a convencerse de que merece un lugar que aún no le ha sido entregado, la paciencia deja de ser virtud y se convierte en obstáculo. Absalón vivía atrapado entre dos identidades. Era hijo del rey, pero no era el rey. Y esa tensión, si no se procesa con humildad, se transforma en frustración. Veía la autoridad de David como algo heredable, no como algo que debía formarse. En su mente, el linaje justificaba el ascenso. El problema es que en el orden de Dios, el llamado no se impone, se confirma con carácter. Y Absalón no quiso esperar esa confirmación. Psicológicamente, Absalón operaba desde una herida no resuelta. La injusticia sufrida por su hermana Tamar y la falta de una respuesta firme por parte de David generaron un resentimiento profundo. Pero en lugar de enfrentar ese dolor y buscar restauración, Absalón permitió que la herida definiera su visión del mundo. Cuando el dolor no se sana, empieza a dictar decisiones. Y decisiones tomadas desde el resentimiento suelen disfrazarse de justicia, pero en realidad buscan compensación emocional. La rebelión de Absalón fue organizada, estructurada y estratégica. No actuó solo, se rodeó de consejeros, entre ellos Ahitofel, un hombre reconocido por su sabiduría. Esto muestra que Absalón no carecía de recursos ni de inteligencia. Tenía acceso a consejo, influencia y apoyo. Sin embargo, el consejo más importante, el dominio propio, fue ignorado, porque no basta con rodearse de voces sabias si el corazón ya decidió el camino. Cuando Absalón se proclamó rey, no solo estaba desafiando a su padre, estaba rompiendo un orden establecido por Dios. En la cosmovisión bíblica, la autoridad no es solo política, es espiritual. Destronar al rey no era únicamente un acto de poder, era un acto de desobediencia profunda. Y esa desobediencia no nació de una visión superior, sino de una impaciencia interior. El contraste entre David y Absalón es revelador. David, a pesar de sus errores, sabía esperar. Esperó años antes de tomar el trono, aun cuando ya había sido ungido. Absalón, en cambio, quiso adelantar el proceso. Y aquí aparece una verdad incómoda. Adelantarse al tiempo de Dios no acelera el propósito, lo deforma. Absalón quiso cosechar sin haber terminado de sembrar. Este bloque de la historia nos muestra que la verdadera batalla no fue entre padre e hijo, sino entre carácter y deseo. Absalón tenía el deseo, pero no el carácter. Y cuando el deseo gobierna sin disciplina, el resultado no es liderazgo, es caos. El momento en que Absalón toma Jerusalén marca el punto más alto de su ambición y al mismo tiempo el inicio visible de su caída. David abandona la ciudad con el corazón quebrado, no como un rey derrotado, sino como un padre herido. Camina descalzo, con la cabeza cubierta, llorando mientras se aleja del trono.
Esta escena es clave porque muestra el contraste entre dos formas de poder, una nacida del proceso y otra nacida de la impaciencia. Absalón entra a la ciudad entre aplausos, David sale entre lágrimas, pero la historia aún no ha terminado. Una vez en el poder, Absalón enfrenta su primera gran prueba, gobernar. Y aquí se revela algo fundamental. Ganar el corazón del pueblo es una cosa, sostener el reino es otra muy distinta. Absalón no tenía experiencia en decisiones de largo plazo, ni en las consecuencias reales del liderazgo. Por eso dependía tanto del consejo de otros. Entre esos consejos, el de Aitofel era considerado casi como palabra de Dios. Y durante un tiempo, Absalón lo siguió, pero incluso allí el orgullo comienza a jugar su papel. El consejo que Aitofel le da a Absalón es estratégico y brutal: atacar de inmediato a David cuando aún está vulnerable y cansado. Era una decisión fría, eficaz y probablemente definitiva, pero Absalón duda, no porque sea misericordioso, sino porque quiere escuchar más voces. Y en esa búsqueda aparece Husai, leal a David, quien ofrece un consejo más grandioso, más épico, más alineado con el ego de Absalón. Un plan que lo colocaba a él al frente del ejército como figura central de la victoria. Absalón elige el consejo que alimenta su imagen, no el que asegura el resultado. Y este detalle es profundamente psicológico. Cuando una persona llega al poder sin haber dominado su ego, comienza a tomar decisiones no por sabiduría, sino por validación. El liderazgo se convierte en escenario, el gobierno se convierte en espectáculo, y el reino en una extensión del yo. Este error no fue casual, fue coherente con todo el camino de Absalón. Desde el inicio había confundido autoridad con admiración, y ahora esa confusión lo llevaba a rechazar la estrategia correcta por la que lo hacía sentir más grande. La Biblia dice que Dios frustró el consejo de Aitofel para cumplir su propósito, pero también muestra que Absalón eligió lo que quería oír. Y eso es una advertencia poderosa. No siempre perdemos por falta de información, muchas veces perdemos por no querer aceptar la verdad incómoda. Mientras Absalón se prepara para la batalla final, David ora, no por venganza, sino por protección. No maldice a su hijo, lo encomienda a Dios. Y ese contraste vuelve a aparecer. Uno confía en su imagen y en su ejército, el otro confía en Dios aun cuando ha perdido todo. Aquí la historia entra en su fase decisiva. Absalón tiene el poder, la ciudad y el apoyo popular, pero ha perdido algo más importante: el favor del tiempo correcto. Porque cuando el poder se toma antes de madurar, el mismo poder se convierte en el instrumento de la caída. La batalla final no se libra primero en el campo, sino en el interior de Absalón. Cuando el ejército se prepara para el enfrentamiento, ya es evidente que algo se ha fracturado. Absalón tiene soldados, tiene territorio, tiene el título que se otorgó a sí mismo, pero no tiene la estabilidad interna de un verdadero líder. El poder que obtuvo rápidamente comienza a exigirle un peso que nunca aprendió a cargar, y esa falta de preparación empieza a reflejarse en cada decisión. El enfrentamiento ocurre en el bosque de Efraín, un lugar traicionero, lleno de caminos irregulares, árboles densos y terreno impredecible. No es un escenario glorioso, no es una llanura abierta donde los ejércitos se exhiben. Es un lugar que refleja perfectamente el estado de la rebelión. Confuso, desordenado y peligroso. La Biblia dice que el bosque devoró más gente que la espada, como si la misma creación se volviera contra el intento de alterar el orden establecido. En medio del caos, Absalón huye montado en su mula, y aquí ocurre una de las escenas más simbólicas de toda la historia bíblica. Su cabello, aquello que representaba su orgullo, su identidad y su imagen pública, queda atrapado en las ramas de un gran árbol. Absalón queda suspendido entre el cielo y la tierra, incapaz de avanzar, incapaz de retroceder. No está muerto, pero tampoco está vivo en sentido pleno. Está atrapado por aquello que más admiraban de él. Este momento no es casual, es profundamente revelador. Absalón muere de la misma forma en que vivió su rebelión, sostenido por su apariencia, pero sin base sólida. Su fuerza no fue suficiente para salvarlo. Su carisma no pudo liberarlo. Su popularidad no estaba allí para ayudarlo. Cuando el ego se convierte en ancla, deja de elevar y empieza a destruir. Joab, el general de David, encuentra a Absalón colgado del árbol. Aunque David había dado la orden expresa de tratarlo con misericordia, Joab decide ejecutarlo. Este acto, aunque duro,
muestra la brutal realidad del poder. Las rebeliones rara vez terminan como sus iniciadores las imaginan. El mismo sistema que Absalón quiso tomar termina eliminándolo para restaurar el orden. Cuando David recibe la noticia, no celebra, no se siente victorioso. Llora, llora por su hijo. Su lamento es desgarrador. Hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Esa frase resume toda la tragedia de esta historia. Un padre dispuesto a perderlo todo menos a su hijo, y un hijo que estuvo dispuesto a perder a su padre por ganarlo todo. Este bloque deja una enseñanza contundente. La caída de Absalón no fue un accidente ni una injusticia del destino. Fue la consecuencia lógica de una ambición sin gobierno interior. Cuando el orgullo guía, hasta los dones más grandes se convierten en trampas. Y cuando el poder se busca como compensación emocional, el precio suele ser la destrucción de aquello que más se ama. La historia de Absalón no termina con su muerte. Termina con un silencio incómodo que deja una enseñanza que atraviesa generaciones. Porque más allá de la tragedia personal, lo que queda es el eco de una advertencia profunda sobre el poder, la impaciencia y el orden interno. Absalón no fue un enemigo externo del reino, fue una fractura interna, y las fracturas internas siempre son más peligrosas que los ataques visibles. David recupera el trono, pero no recupera la paz de inmediato. El reino vuelve a estar bajo su autoridad, pero el precio fue altísimo. No solo perdió soldados, perdió a su hijo. Y esa pérdida revela una verdad que muchas veces se pasa por alto. Incluso cuando el orden se restaura, las consecuencias emocionales permanecen. La victoria política no borra el dolor humano, y eso hace que esta historia no sea triunfalista, sino profundamente trágica. Absalón representa a todos aquellos que tenían el potencial para liderar, pero no la paciencia para esperar. Tenía dones reales, influencia auténtica y una capacidad natural para conectar con la gente. Nada de eso era falso. El problema no fue lo que tenía, sino lo que no había trabajado. No fortaleció su interior al mismo ritmo que su imagen exterior. Y cuando llega el momento de sostener el peso del poder, ese desequilibrio se vuelve fatal. Desde una perspectiva psicológica y espiritual, Absalón encarna el peligro de confundir identidad con rol. Él dejó de verse como hijo antes de aprender a ser líder. Quiso ocupar el lugar del padre sin haber integrado la responsabilidad que ese lugar exige. Y cuando alguien intenta saltarse las etapas del crecimiento, no solo se expone al fracaso, también arrastra a otros en su caída. Esta historia también confronta a quienes escuchan, porque Absalón no es solo un personaje bíblico lejano. Es una figura que se repite en distintos contextos, en familias, en iglesias, en organizaciones, en gobiernos. Personas que quieren dirigir sin haber sido formadas, que buscan autoridad sin haber aprendido obediencia interna, que confunden aplauso con legitimidad. El legado de Absalón no es el de un villano clásico, sino de una advertencia permanente. Nos recuerda que el verdadero liderazgo no comienza cuando otros te siguen, sino cuando tú te gobiernas a ti mismo, que la ambición sin dominio interior no eleva, desestabiliza, y que tomar un lugar antes de tiempo no acelera el propósito, lo destruye. Absalón quiso el trono, pero perdió el vínculo. Quiso poder, pero perdió identidad. Y al final quedó suspendido entre lo que quiso ser y lo que nunca llegó a sostener. Su historia no nos invita a señalar, nos invita a examinarnos. Bueno, después de haber escuchado estas palabras, les voy a dar mi análisis y opinión personal. Para mí, la historia de Absalón no trata únicamente de una traición familiar ni de una rebelión política. Trata de algo mucho más profundo y actual. La ambición sin dominio interno. Absalón tenía carisma, tenía imagen, tenía el apoyo del pueblo. Era admirado, escuchado y seguido. Pero carecía de algo esencial: la capacidad de gobernarse a sí mismo antes de intentar gobernar a otros. El gran error de Absalón no fue querer más, fue quererlo antes de estar preparado para cargar con el peso de ese más. Cuando una persona busca poder como compensación emocional, ese poder se convierte en una carga imposible de sostener. Absalón no actuó desde la justicia, actuó desde el resentimiento acumulado. No resolvió el conflicto, lo escaló. No sanó la herida, la usó como combustible.
y cuando el dolor no se procesa, termina dirigiendo decisiones que parecen firmes, pero nacen desde la carencia. Absalón confundió popularidad con legitimidad. Pensó que ser aplaudido equivalía a estar listo. Pensó que tener seguidores significaba tener razón. Pero el aplauso no forma carácter, solo lo expone. Y cuando el carácter no ha sido trabajado, la exposición termina siendo destructiva. Se rodeó de voces que reforzaban su imagen, pero no de voces que confrontaran su ego. Y cuando el orgullo toma el mando, la caída no suele venir de un enemigo externo, sino de la propia ceguera. Esta historia deja una advertencia clara y vigente. El poder obtenido sin carácter siempre se vuelve contra quien lo busca, no porque el mundo castigue, sino porque la falta de control interno termina saboteando cualquier ventaja externa. Absalón no cayó por falta de talento ni de oportunidades, cayó por no saber esperar, por no saber obedecerse a sí mismo antes de exigir obediencia a otros. Para mí, Absalón es el reflejo de una verdad incómoda. No todos los que quieren liderar están listos para hacerlo, y no todo el que tiene dones ha desarrollado la madurez para sostenerlos. El problema no fue el deseo de crecer, fue la impaciencia por llegar. Y esa impaciencia terminó costándole el reino, el vínculo con su padre y finalmente la vida. Esta historia no solo habla del pasado, habla de nosotros. Nos invita a preguntarnos si estamos trabajando más en nuestra imagen que en nuestro interior, si queremos posiciones antes de procesos, si buscamos autoridad externa sin haber conquistado primero el orden interno. Si este mensaje te dejó reflexionando, te invito a que te suscribas al canal, guardes este video para volver a escucharlo cuando lo necesites y apoyes este contenido donando a través del enlace de PayPal que está en la biografía. Gracias por estar aquí y por tomarte el tiempo de mirar más allá de la superficie.